En el corazón mismo de Bogotá, entre las luces destellantes y el bullicio incesante de la gran urbe latinoamericana, existe una historia silenciada, marcada por la esperanza y el dolor, la lucha y la invisibilidad. Es la historia de los niños perdidos de Bogotá. Es una historia que se esconde entre los adoquines húmedos en las frías madrugadas, en las esquinas olvidadas, en las miradas furtivas de niños y niñas que, por fuerzas aparentemente imposibles de combatir, han quedado fuera del abrazo de una familia y la protección de un hogar. Hoy, en este espacio, te invito a recorrer conmigo las sendas de esta historia olvidada, a desentrañar sus causas, sus protagonistas y las huellas profundas que han quedado impresas en la memoria de la capital colombiana. Para comprender el fenómeno de los niños perdidos en Bogotá, primero debemos remontarnos a las raíces mismas de la Colombia del siglo XX, marcada por profundas desigualdades sociales, desplazamientos forzados y violencia sistémica. En la segunda mitad del siglo pasado, Colombia vivió uno de sus periodos más turbulentos: el conflicto armado interno, la migración masiva de campesinos hacia las ciudades en busca de refugio, y el precario crecimiento urbano que nunca fue suficiente para acoger a las miles de familias desplazadas. Así, Bogotá, como núcleo y corazón del país, se convirtió en el inevitable destino de quienes huían del miedo y la pobreza. En ese contexto, comenzó a gestarse el fenómeno de los niños de la calle. Niños y niñas, muchos de ellos huérfanos por la violencia o la negligencia, otros simplemente extraviados en el caos de la ciudad, hallaban en las calles su nuevo hogar, pero también el espacio para enfrentar la indiferencia de una sociedad que apenas tenía recursos para repartir entre sus propios ciudadanos. La Plaza de Bolívar, el sector de San Victorino, los pasajes del barrio Santa Fe y los rincones apartados de barrios como Ciudad Bolívar y Bosa fueron testigos silenciosos del surgimiento de esta generación de niños invisibles, sumidos en la soledad y el peligro. Al principio, la presencia de estos pequeños en las noches bogotanas podía pasar desapercibida, pero poco a poco comenzaron a ser reconocidos como una parte evidente de la cotidianidad citadina. Tristemente, muchas veces ese reconocimiento venía cargado de estigma o temor, y no de compasión. La vida de los niños perdidos de Bogotá estaba marcada por la supervivencia. Muchos de ellos dormían en portales, buses abandonados o improvisaban refugios bajo puentes o en lotes baldíos. El alimento llegaba a través de lo que encontraban en los mercados, la caridad esporádica de algún alma piadosa, o en ocasiones, a través de la participación en actividades informales como limpiar parabrisas, vender chicles e incluso, lamentablemente, involucrarse en dinámicas delictivas dictadas por adultos sin escrúpulos. Las noches bogotanas, frías y cruentas, reservaban desafíos aún mayores. Organizaciones criminales, redes de explotación infantil y traficantes de drogas veían en estos niños recursos humanos prescindibles, lo cual alimentaba un ciclo de marginación del cual era casi imposible escapar. Pero frente a la oscuridad, nunca faltaron las luces pequeñas de quienes se negaban a aceptar que aquella era una realidad sin remedio. En los años 80 y 90, diversas organizaciones sociales, religiosas y estatales comenzaron a poner la lupa sobre el fenómeno de los niños de la calle. Algunos nombres como Fundación Niños de los Andes, liderada por el padre Javier de Nicoló, emergieron como faros de esperanza, acogiendo a miles de niños, brindándoles alimento, un techo y la oportunidad de soñar con un futuro diferente. La labor de voluntarios, educadores y trabajadores sociales fue vital para mantener la esperanza viva entre muchos de estos pequeños, y aunque el desafío era inmenso, logró cambiar la vida de muchas personas. Las historias personales de los niños perdidos de Bogotá son tan diversas como el tejido mismo de la ciudad. Algunos fueron forzados a salir de sus casas por violencia intrafamiliar, otros empujados por la pobreza extrema, y algunos más, extraviados accidentalmente en el enorme laberinto urbano. Hubo quienes construyeron lazos de fraternidad entre ellos, formando pequeñas familias callejeras que sobrevivían apoyándose mutuamente, compartiendo bocados de pan o abrigándose juntos contra el frío. Es fundamental comprender que las cifras nunca han logrado retratar la magnitud real del problema. A finales del siglo XX, se calculaba que entre 5.000 y 10.000 niños vivían en las calles de Bogotá. Sin embargo, detrás de cada número hay un rostro, una historia y una dignidad inquebrantable. Muchos experimentaron situaciones que ningún niño debería enfrentar: el abandono, el abuso, la explotación, y aún así conservaron la capacidad de sonreír y soñar. El Estado colombiano, bajo la presión de la sociedad civil,
empezó a implementar políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos de la infancia. Algunos albergues estatales fueron creados y, tímidamente, los programas de educación alternativa y reintegración familiar comenzaron a tener espacio en el discurso público. A pesar de los logros, los retos siguen siendo gigantescos en la actualidad. Hoy, aunque la situación ha cambiado y la sociedad colombiana está cada vez más consciente de la importancia de proteger a los menores de edad, el fenómeno de los niños perdidos, de los niños que viven y deambulan en la calle, no ha desaparecido por completo. Nuevas problemáticas como la migración venezolana masiva, las crisis económicas y la persistente desigualdad social siguen alimentando el riesgo de que miles de niños y niñas se vean obligados a sobrevivir por sus propios medios, lejos de la protección y el amor de una familia. Sin embargo, hay esperanza. Muchas iniciativas ciudadanas, en colaboración con el gobierno y agencias internacionales, han logrado reinsertar a niños y niñas en su entorno familiar, brindarles acceso a la educación, a la salud y, sobre todo, a la oportunidad de una vida digna. Existen historias de éxito, de pequeños que lograron, gracias a la ayuda de personas de buen corazón y a su propio esfuerzo, salir adelante, estudiar y convertirse en adultos que hoy luchan por brindarle a otros la oportunidad que ellos recibieron. La historia de los niños perdidos de Bogotá es un recordatorio de que la indiferencia puede ser tan peligrosa como la violencia, y que el compromiso colectivo es esencial para construir una sociedad más justa. Al conocer estas historias, nos convertimos en cómplices del cambio, en ciudadanos responsables y conscientes de la deuda que la sociedad tiene con su infancia. Tu compromiso también puede marcar la diferencia. Si esta historia te tocó, si crees que todos merecen una segunda oportunidad, te invito a dejar un me gusta, a comentar cuál es tu opinión o experiencia personal y a suscribirte al canal de Las Crónicas de Tito. Así, juntos continuaremos explorando las realidades invisibles, contando historias que merecen ser escuchadas y, sobre todo, motivando cambios, pequeños o grandes, que pueden transformar vidas. Comparte este mensaje, únete a la causa y sé parte activa de una comunidad que no olvida, que narra y que sueña con un mundo mejor para todos. Hasta el próximo encuentro.